¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la nueva era. Hoy está con nosotros la sanadora y terapeuta holística Daniela Castro, más conocida como Healing Dani, muy activa en las redes sociales. Seguro que más de vosotros habéis visto algún tips o alguna ayuda que ella difunde en sus redes, tanto en TikTok como en Instagram, que está muy activa, como ya digo. Muchas gracias por estar aquí, Daniela. ¿Cómo estás? Hola Diego, muchísimas gracias. Yo feliz de compartir aquí con tu audiencia y de, eh, hablar sobre este tema que es tan importante ahorita en este momento de ascensión planetaria. Ascensión planetaria y bueno, por lo que veo, pues tú también eras de las generaciones, últimas generaciones, pues que están aprendiendo y que están difundiendo y están sanando, ¿no? Con nuevas técnicas también que no estamos tan habituados a escuchar y aparte, pues muy ligado también con lo ancestral y a la vez con cosas que, bueno, sobre todo manejo de energía, ¿verdad? Sí, desde ese punto de vista veo yo la realidad y desde que comenzó mi proceso del despertar espiritual, pues fue como eso, una expansión de conciencia y un cambio de perspectiva que te abre a una nueva realidad y a muchísimas o infinitas posibilidades, ¿no? De cómo puedes co-crear tu realidad. Sí, sí, muy interesante. Y para los que no te conozcan, que no te hayan visto, ¿quién es Daniela y cómo te iniciaste en este camino de la terapia holística y la sanación? Sí, bueno, mi nombre es, como dijo Diego, Daniela Castro, mejor conocida como Healing Dani. Soy venezolana, de sangre chilena, viviendo en Florida. Y Vaya mezcla. sí, en el 2011 por ahí, bueno, yo siempre tuve desde pequeña muchos cuestionamientos en cuanto a esta realidad, ¿no? Fui criada como Ujú. católica y cuando la religión me decía que la reencarnación no existía, pues para mí eso no tenía sentido alguno y nunca me lo creí porque para mí fue algo muy normal. Y ese tipo de cosas siempre estuvieron presentes, pero nunca estuvieron conscientes, estuvieron como en el background, ¿no? En el inconsciente. No es hasta el 2011 por ahí que entro yo en un proceso de noche oscura del alma, de depresión eh, fuerte, en donde estaba tomando antidepresivos, estaba tomando pastillas para dormir. Y para hacer el cuento largo corto, un día eh, trasciende un amigo mío muy cercano de manera muy repentina y estando yo en su velorio, pues yo no lloraba. Y yo decía, Dios mío, pero esta no soy yo. Ahí me di cuenta que los antidepresivos pues te balancean y no es que tenga nada en contra de las personas que decían tomar antidepresivos, pero para mí cumplieron su función, pero en ese momento me di cuenta que dije, esta no soy yo, o sea, aquí no estoy funcionando realmente como soy yo. Sí, Decidí, había un bloqueo emocional, ¿no? Lo que exacto. hacen... Sí, Ya. es como que te ponen en un estado de adormecerte, digamos, la Mm, emoción, y yo eso tampoco me gustó. mm. Entonces, en ese momento decidí dejar los antidepresivos en una semana, cosa que no le recomiendo a nadie que hagan, porque me vino una descompensación del cuerpo muy fuerte, que me tumbó en la cama, estuve 3 días que no me podía parar. Entonces, en ese momento, alguien me recomendó unos doctores homeópatas. Fui donde estos doctores homeópatas, ellos me sacaron, digamos, de ese estado de descompensación y el doctor me recetó ver el sol. Entonces, y me lo puso la receta médica junto a las otras medicinas homeopáticas. Entonces, en ese momento yo como que me empecé a replantear, digamos, el cómo vivía yo mi vida, ¿no? Antes, en ese momento en Venezuela era del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Yo no estaba en la naturaleza, no veía el sol efectivamente y no tenía como esos tiempos de silencio para mí. Entonces decidí incorporar eso en mi día a día y empecé a hacer yoga, empecé a caminar al aire libre y eso empezó a traer una cantidad de experiencias que empezaron a despertar, digamos, esa memoria y esas ganas de empezar a aprender toda esta parte multidimensional o esta parte intangible que sucede cuando uno se conecta con la naturaleza, cuando uno empieza a activar la respiración, y empieza a entrar en estados meditativos. Y bueno, y ahí pues lo demás es historia porque mi único foco en este momento desde ese punto en mi vida ha sido entonces dedicarme al proceso fue como una activación de una memoria de lo que vine a hacer acá,
de encontrarle el sentido a lo que, a esta encarnación y me puse a ello, me puse a trabajar en servir y ayudar a otros también en su proceso del despertar. Claro, desde ese momento que tú viste que se podía, digamos, tratar o reconectar o tomar conciencia de otros, desde otras vías, que no es la medicina o, ¿cómo vamos a decir? La medicina de fármacos, de tomar, pues como tú dices, antidepresivos y todo esto, a partir de ahí, pues dices, puedo ayudar a más personas, me imagino, ¿no? A que hagan esto que me ha pasado a mí. Sí, es que sí, primero fue un proceso personal, porque, por ejemplo, Claro. cuando empecé a hacer yoga, entonces estaba en Shavasana al final de la clase, el cuarto oscuro, y yo como que en el momento en que el profesor nos dejaba, porque nos dejaba, nunca supe cuántos minutos nos dejaba en el salón Ujú. oscuro haciendo en Shavasana, pero en el momento en que él se iba del salón y cerraba la puerta, yo Ujú. como que me iba. O sea, yo no era que me Mm. dormía, era que me literalmente viajaba a otro espacio y segundos antes de que él entrara, yo volvía y como que volvía a despertar en el salón. Entonces yo decía, no es que me estoy quedando dormida, porque no es que él me está despertando cuando entra, es que yo me estoy yendo y regresando. Entonces yo empecé a decir, ¿a Sí. dónde me estoy yendo? Mm. Empecé a ver luces, y ese tipo de cosas fueron las que me empezaron a decir, ok, ya va, aquí hay algo ocurriendo que no tiene conexión con el mundo exterior. Entonces me dediqué Ya, a ya, ya. explorar eso, ¿no? Claro, ¿sentiste que eran viajes astrales o algún tipo de regresión? Yo creo en este momento, mirando para atrás, entendiendo, digamos, todo lo que ya he recordado, Ujú. yo literalmente me estaba yendo a otras dimensiones a trabajar o Mm. a recordar, pero como en ese momento mi consciente no manejaba la información que hoy en día manejo, era como que al despertar o al regresar, y eso sucede mucho para las personas que no sueñan, o Claro. que dicen que no sueñan, y en realidad Mm. lo que sucede es que no recuerdan el sueño. Pero la mente, tiene una manera limitada de procesar información cuando tú te vas a otras dimensiones, porque no puede Ujú. procesar la información. La mente analítica es algo del cuerpo físico y de esta tercera dimensión. Cuando procesa información de otras dimensiones más elevadas, por eso los sueños son en simbología, porque es la única manera en que la Mm. mente analítica puede traducir esa información que tú traes. En ese momento yo creo que estaba teniendo activaciones en esos momentos porque estaban entrando en estado de mentes alfa, estaba entrando en estados Ujú. de expansión de conciencia, entonces estaba teniendo otras experiencias y la mente sabe cuándo vas a despertar y te trae de vuelta. Claro, Claro, eso lo entiendo claro, claro. ahora, en ese momento no lo Ujú. entendía. Sí, sí, sí. Súper interesante. ¿Y cuál es tu enfoque principal en la terapia holística? Porque la terapia holística es, bueno, es, digamos, algo súper que abarca un montón de técnicas, ¿no? Y de sabiduría. Pero, ¿cuál es tu enfoque y en qué se diferencian de otras terapias? Sí. Bueno, en un momento, en el 2012, cuando estaba todo este tema de el fin de una era, a Ujú. mí me sucedieron varias sincronicidades y una de ellas fue encontrarme con un maestro que estaba haciendo en ese momento la activación del ADN dorado. Y fue una activación que además él la hizo gratuita en ese momento. Él estaba diciendo que estaba activando a los índigos que venían justamente a ayudar en este proceso de ascensión planetaria. Y yo sin ¿Dónde saber, fue eso, perdón? ah, Perdona que te interrumpa, ¿dónde fue eso? eso fue vía internet. Eso Ah, vía fue una, internet, online. sí, fue online, fue una sincronicidad que Ah. me ocurrió porque un Mm. amigo posteó algo, y yo me metí a ver, me llamó mucho la atención, esas Qué cuestiones que te curioso. atraen. Sí, sí, sí. Y me metí, en esos momentos yo no sabía ni lo que era un webinar, estaban empezando a salir el tema de los webinars y esta persona estaba ofreciendo este servicio y yo decía, bueno, un webinar tal día, tal hora, te tienes que meter. Y pasaron como una semana hasta que yo me metí y dije, bueno, algo me está trayendo a mí a esto. Y me hizo la activación, el ADN multidimensional es activar las 12 hebras de ADN multidimensional o ese Ujú. ADN que la ciencia llama basura, que en realidad es un ADN que funciona a nivel multidimensional y que hace que el ADN que codifica o que genera proteína funcione, digamos. Es lo que hace que esta realidad 3D opere, ¿no? Es integrar partes de ti que estaban dormidas. Entonces fueron 4 sesiones y a mí me empezaron a ocurrir muchas cosas durante esas sesiones. Empezaba como a ver geometría, empezaba a irme a estos viajes, los sueños. Yo siempre he soñado muy vívido y muy lúcido, entonces empecé a tener cada vez más sueños vívidos, lúcidos. Y Que recordabas, ¿no? Que recordabas sí, mejor. Quizá
Claro, había como un desbloqueo de pues ciertos canales energéticos, me imagino, ¿no? Sí, no, toda la vida tuve sueños muy vívidos y siempre los recordaba. Y Mm, ya, eran sueños con una, y siempre los analicé porque, y creo que los sueños son una gran parte de mi proceso y creo que puede ser el de muchas personas, porque el sí, proceso del despertar es como muy hecho a la medida de la persona. Y para mí, claro. el astral y los sueños son un ambiente seguro, en donde yo sé que puede ocurrir lo que sea, pero me siento segura, no me da miedo. Entonces, para mi yo superior creo que procuró muchas de mis experiencias en los sueños para yo despertar esa memoria multidimensional, despertar ese propósito, ¿no? Que yo venía a hacer acá. Ujú, Entonces empezó a ocurrir, eso se potenció muchísimo y de ahí empecé como, me fui guiada a ciertos maestros. Este mismo maestro también fue el que me certificó después porque me hizo la limpieza de aura, que en ese momento ujú. yo, por ejemplo, tenía, a mí me costaba mucho hablar mi verdad. Me costaba mucho expresar, hablar frente a una cámara, olvídalo, yo le tenía pánico. Y después de la limpieza de aura, a mí se me destapó ese bloqueo que yo tenía y mi esencia en realidad es comunicar, es hablar. Ujú. Entonces, de ahí se desarrolló todo esto de que yo empezara a comunicar toda esta información, ¿no? Entonces, eso hizo que me certificara Qué estas bueno. dos cosas que a mí me ayudaron mucho. Este maestro o esta persona que te ayudó a activar, ¿te vio en ti algo de la comunicación o fuiste tú misma quien viste eso, ese talento, o ya lo sabías? Yo él lo seguía por mucho, él se llama Toby Alexander, él es Ujú, americano, yo lo seguía por mucho tiempo. ujú, Y él hablaba de que nosotros, en tu alma, digamos, es como una torta que puede estar dividida de varias características o esencias, ¿no? Algunas personas son Divine Love, que es como la Madre Teresa de Calcuta, que expresan y vienen a expresar es amor ujú, incondicional. Hay otras que son Divine Wisdom, que es sabiduría, ¿no? Y son personas que vienen a traer nuevas ideas. Y estaba esta otra, ahí son 12, ¿no? Y había esta otra que decía que era Divine Self-Expression, o sea, el comunicar la ya. autoexpresión. Y yo me vibraba mucho con eso, pero mi consciente me decía, pero ¿cómo puede ser tu divine self-expression si tú ni siquiera hablas y te da pánico y te da miedo? Entonces, él sí me hizo una lectura y me dijo antes de la limpieza de aura, me dijo, tú eres divine self-expression sin conocerme. Ah, fíjate. Y yo decía, no, no, no le creo mucho, pero cuando me hizo la limpieza de aura y cuando me hice esta terapia, pues eso fue lo que se expresó y eso fue algo que era un deseo que estaba en mí que afloró después de eso. Y te ha ido muy bien, o sea, que has conseguido vencer muchos miedos y posicionarte, que mucha gente te conozca y me imagino que ayudar a mucha gente, ¿no? Gracias a Dios sí ha sido una Mm, bendición porque sí fue como una activación que me impulsó y me colocó, digamos, en el propósito de esta encarnación, que es justamente eso, guiar a muchos en su proceso del despertar espiritual hacia el proceso de ascensión planetario y personal, ¿no? ujú, muy interesante. Em, Este tipo de terapia que me has comentado, ¿no? No sé si, bueno, tú te has enfocado en varias terapias, ¿no? Me imagino que no sé cómo las has descubierto, si quieres nos cuentas ahora, o cómo te has enfocado en estas. Ahora nos hablas un poquito de estas terapias, pero si quieres decirnos cómo llegaste a reconectar o saber que ese era tu camino o estas terapias en concreto eran, digamos, las más adecuadas para tú ofrecer todo tu talento. Sí, en ese momento fue muy curioso porque Mm, muchas personas en su camino del despertar espiritual empiezan a investigar sobre quizás terapias que han estado mucho tiempo acá, el Reiki o el sí. péndulo o cualquiera de estas otras terapias. Pero para mí yo me empecé a conectar con mucha gente que canalizaba información, Ah, claro, ¿ya? claro. No eran cosas o información que tenía mucho tiempo aquí en este planeta. Por alguna razón, yo con eso fue con lo que reconecté. Entonces, eso fue Resonaste. lo que me hizo vibrar a mí, me hacía vibrar así como en una vibración muy alta. Entonces, estas terapias primero porque me hicieron muy buenos efectos a mí, tanto la limpieza de aura como la activación del ADN. Luego vino la reconexión, que es una terapia traída por Eric Pearl, también una persona americana, Ujú, que es reconectar las líneas axiotonales de tu cuerpo o las líneas de acupuntura a la red planetaria.
Y la sanación reconectiva, que es una transmisión de información de la fuente para que te dé lo que sea que necesites en tu camino evolutivo en este momento, a nivel espiritual, emocional y físico. Mm. Entonces, esas terapias me las hice yo porque me llamaron mucho la atención a mí y entonces, como me sirvieron a mí, fueron las terapias en las que yo me certifiqué para dar, ¿no? La Claro. sanación reconectiva, por ejemplo, es algo muy parecido al Reiki, pero es una frecuencia distinta, es una frecuencia nueva que entró en el planeta hace aproximadamente 30 años. El Reiki es una frecuencia que lleva mucho tiempo. ¿Y por qué Ya. esta es nueva? Porque nosotros ahorita estamos en una frecuencia mucho más elevada. Entonces estamos accesando a estas nuevas herramientas, a esta nueva tecnología, que al fin y al cabo es eso. La conciencia es la tecnología más elevada que tenemos, que vamos a conocer. Eh, la sanación reconectiva también es a través de las manos. Sí, es a O través de sea, las manos. Yo es la muy hago, parecido. sí. Yo ¿Y en qué se diferencia la sanación reconectiva del Reiki? es una frecuencia distinta. Es una frecuencia que abarca todas las frecuencias que ya estaban en el planeta, incluyendo la del Reiki. Ujú. Entonces es sumamente potente, ¿no? Es, Ya. viene una frecuencia que viene directamente de la fuente y viene a traer luz e información. eh, no es algo que viene de mí, es algo que pasa a través de mí. Uno es un catalizador para que esa energía llegue, ¿no? Yo no Ya. estoy evaluando nada, yo no estoy viendo nada, al contrario, digamos como la limpieza de aura. Esto es una transmisión de energía pura que va directamente a ti y te entrega a ti lo que necesites y en el camino me entrega también cosas a mí. Cuando yo la doy, la Sí, sí, sí. recibo. Claro, 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 claro. Vale, pues es muy parecido al Reiki, entonces, Ujú. ¿no? Sí, Bueno, sí. muy interesante. Ujú. ¿Y en qué consiste la activación del ADN dorado? Que es otra terapia también que veo que te has enfocado. Sí, la activación del ADN dorado es esencialmente una terapia que te activa esas hebras de ADN. El ADN es un almacenador de información, un pedacito Ujú. pequeño, y esto está comprobado por la ciencia, un pedacito pequeño de ADN puede almacenar más información que todos los servidores del planeta juntos. Entonces, el ADN contiene toda la información, digamos, de lo que has vivido no solamente en esta encarnación, sino en otras encarnaciones, ¿ok? Claro. Am, la activación del ADN, te lo voy a poner así como en este ejemplo. Imagínate que tú Ujú. tienes una casa de 12 habitaciones, ¿ya? Y esa casa, la energía de esa casa se alimenta a través de la energía que viene de una central hidroeléctrica y que pasa a través de una red de distribución y pasa a través de transformadores para ir bajando su potencia hasta llegar al bombillo de tu casa y que el bombillo no explote, ¿correcto? Ujú. Bueno, esa energía que viene de esa fuente eléctrica llega a tu casa, pero es lo suficientemente potente solamente para encender 2 habitaciones de esa casa y cada Ya. habitación tiene un dimmer. Ni siquiera llega al full potencial de esas 2 habitaciones, sino que el dimmer está hasta por la mitad. Como esa es la cantidad de energía, ¿por qué? Porque han estado bloqueados varios transformadores y por eso es que no hemos recibido toda la energía que podemos recibir, ¿ya? Se asemeja al pequeño porcentaje del cerebro que utilizamos en comparación con lo que podemos Correcto. utilizar y podríamos ser seres, bueno, supradimensionales o Ujú. superhéroes, ¿no? Por así decirlo, si manejásemos un alto porcentaje del cerebro. Bien, bien, bien. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a activar esas 12 hebras de ADN multidimensional, Ujú. las ponemos en línea, es decir, empezamos a limpiar todo lo que esté en distorsión. Primero con la limpieza de aura se limpia mucho de esa distorsión digamos que es, tu sistema de chakras traduce esa energía que tú estás recibiendo, ¿ya? Sí, Con la sí, sí, limpieza sí. de aura limpias ese sistema que está traduciendo la energía. Pero con la Claro. activación del ADN, como que limpias todo lo que está ocurriendo en los transformadores para que llegue toda la energía necesaria para que se enciendan las 12 habitaciones de tu Ujú. casa a todo o sea, su full potencial, ¿ya? Claro, 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 claro. Entonces, ¿qué De pasa? ahí Recuerdas ya. quién eres, encarnas tu yo superior y expresas más de ti mismo, de lo que eres. ¿Y cómo es este proceso de activación de ADN? No sé si lo haces en algún taller online o hay que seguir algún tipo de meditación, programación mental, no sé, afirmación. ¿Cómo es?
Yo la hago en 4 sesiones. La primera sesión se hace virtual, se hace a través de Zoom, porque yo Ok. utilizo unos códigos que son como unos mandalas de este tipo, pero son diseñados Ah, wow. exclusivamente para la activación del ADN. El Ya. universo habla a través de color, de frecuencia y de sonido. Entonces, utilizo Ujú, unos códigos que son diseñados para la activación, digo ciertos comandos, y voy dirigiendo conectada con el yo superior de las personas. Es una técnica que yo uso para que la gente aprenda a conectarse con su yo superior a través de sentir la energía sutil en su mano izquierda, donde tenemos un chakra secundario. Y ujú, durante la sesión yo me conecto con el yo superior de la persona con la que estoy teniendo la sesión o el grupo de personas con la que estoy teniendo la sesión. Y voy monitoreando, realmente hablo desde mi conciencia crística a la conciencia crística de la persona. Entonces, mirando los códigos, yo los voy activando en su campo áurico, ¿no? Entonces, la primera sesión del ADN es para limpiar unos implantes no naturales que tenemos nosotros en nuestras líneas axiotonales, que fueron implantados en la red planetaria hace mucho tiempo atrás, ujú. justamente para impedir este proceso de ascensión. Entonces, limpiamos esos implantes no naturales y en las otras 3 sesiones voy activando 4 hebras de ADN en cada sesión. Es una sesión que ocurre activando estos códigos a través de una meditación después de visualización, en donde justamente vamos haciendo eso, activando, trayendo luz del universo y anclándolo con la energía de la Tierra también. Sí, sí, sí. Bueno, me imagino que no sé si influirá, claro, me imagino que sí, ¿no? A nivel energético, físico, ¿qué beneficios tiene todo esto? Bueno, cualquier cosa que hagas realmente que esté alineado con integrar más partes de ti, que esté Ujú, con traer, sea la meditación, sea la respiración, o sea cualquiera de las otras terapias que están trabajando con tu parte intangible. Porque ujú, sabemos cuidar muy bien nuestro cuerpo físico porque conocemos nuestra anatomía física, conocemos nuestros músculos, nuestros esqueletos, nuestros sistemas, pero no sabemos, porque nadie nos los enseñó, nuestra parte intangible, nuestro sistema de chakras, nuestro sistema de ADN, ¿no? Entonces, ujú. con estas terapias, cuando integramos esa parte de nosotros a nuestra realidad, estamos recibiendo el full potencial de la energía vital que recibimos por el chakra de la coronilla. Y eso hace que el cuerpo físico pueda y tenga la capacidad, volvemos al ejemplo de las 12 casas, cuando recibe toda esa energía, tiene la capacidad del cuerpo físico de regenerarse, de activar y de cambiar cómo se expresan distintos genes en tu cuerpo físico, por ejemplo. Mm, Entonces, el proceso no natural de enfermedad, de muerte y que tu cuerpo se vaya envejeciendo, es algo no ya. natural porque cada vez recibimos menos de esa energía en la medida que vamos creciendo y vamos Mm, contrayendo nuestro campo electromagnético por los miedos, por los traumas no trabajados y por las emociones densas. Todo este proceso lo que hace es que expandas tu campo electromagnético. Entonces todo ese proceso de envejecimiento y de muerte se reversa y más bien empiezas a sutilizar tu cuerpo físico para sí, sí. transmutarlo de un cuerpo físico a base de carbón a uno de sílice, activando tu cuerpo de luz. Sí, y esto que estás hablando es muy importante y muy interesante porque, bueno, ya hay diferentes estudios que si nosotros nos alimentáramos de una... De hecho, se están haciendo ahora muchas pruebas en Ujú. cuestiones de alimentación, procesos de tomar el sol, vivir de una vida más tranquila, ¿no? Menos estrés y tal, que, digamos, podríamos vivir muchísimos más años y mejor calidad. Entonces, como que estamos en un sistema de vida que nos resta energía y nos quita años de vida, además de la alimentación, ¿no? Que me imagino que juega un papel muy importante en todo esto. Quería preguntarte curiosamente esto acerca de la nutrición y el estilo de vida saludable, ¿no? ¿Cómo lo enfocas tú con todas estas terapias? Porque antes has hablado de unos bloqueos, has hablado de unos bloqueos, creo que con el ADN dorado, y se me ha venido a la cabeza, curiosamente, la palabra flúor, porque el Ujú. flúor también bloquea mucho la glándula pineal, sobre todo, pero también energéticamente, con lo que conlleva, ¿no? Entonces, qué importante es la meditación, ¿no? Perdón, la meditación también, pero la nutrición en todo esto. Sí, este proceso de, de utilizar tu cuerpo físico y de Ujú, expandir la conciencia para ascender a la siguiente octava de frecuencia vibratoria, ¿ok? ujú, Es algo
integral, o sea, es algo que involucra muchos aspectos. Y todo lo que hagas en pro de eso suma. Es decir, el que medites va a activar parte de tu energía Kundalini, va a empezar a sutilizar y a sacar información de tu campo electromagnético. El hecho de que aprendas a respirar va a también potenciar ese mismo proceso. El hecho de que empieces a cambiar tus pensamientos y que dejes de consumir también pensamientos negativos va a apoyar ese proceso. El que hagas terapias va a apoyar ese proceso. Y la alimentación también es una parte integral de este proceso, que no ocurre, y pienso yo, y esta es mi perspectiva, no tiene que ser forzado. Es decir, el cuerpo físico se comunica constantemente con nosotros. Y el cuerpo físico te va a decir cuando ya no puede procesar energéticamente la carne, por ejemplo. Te va a decir, Ujú. mira, porque te va a empezar a caer mal, porque no la vas a poder digerir en varios días. Y eso es porque si tú estás trabajando en tu parte intangible a través de cambiar ciertos patrones de conducta y ciertos hábitos y de meditar y de hacer toda esta parte, tu vibración va a elevarse. Y eso va a hacer que esa vibración no mache la frecuencia de los alimentos que estabas consumiendo. Entonces, naturalmente vas a empezar a necesitar o a craving, vas a querer consumir Ujú. elementos más sutiles como más frutas, Menos más procesados, vegetales, menos claro, más procesados. naturales. Exacto. Claro, es una cuestión vibratoria, ¿no? Porque a veces con la ansiedad, con el ritmo de vida que llevamos normalmente en las ciudades, pues al final nos metemos en la boca de una cosa, otra tal, ultraprocesados, galletas, dulces, azúcar. Y claro, eso también hace un efecto dominó, ¿verdad? Una retroalimentación bastante negativa, energética, pero claro, lo que tú dices, cuando ya uno despierta a un nivel energético, como que ya no quiere esas cosas, ¿no? Las puedes ir como apartando un poco de la vida porque sabes que no te están aportando nada. Es algo que vas a sentir. Y yo siempre Ya, hablo de, en este proceso es muy importante y creo que es algo de, mi propósito es que cada quien despierte el maestro que es, porque claro. todos tenemos esa sabiduría. Entonces, a mí no me gusta hablar de bueno o malo, porque siento que Mm, eso todavía es entrar en la dualidad. A mí me gusta decir, es algo que te sirve o no te sirve, te funciona o no te funciona en pro de lo que quieres lograr. Si lo que quieres claro. lograr es sentirte bien, es estar en paz, es estar en balance, cuando sales a fumar o sales de rumba hasta las 3 de la mañana y tomas alcohol y al día siguiente te sientes mal, ¿eso te sirve o no te sirve para el propósito que quieres lograr? ¿No? Los hábitos se van creando orgánicamente en la medida en que tú te enfocas en eso que quieres manifestar, que quieres lograr. Y yo creo que Claro. llega un punto en el proceso del despertar de las personas en que es un no retorno. Entonces Mm. todo se enfoca a alcanzar esos estados que a veces en estados de lucidez de meditación tenemos de conexión con el todo, ¿no? Sí, me ha gustado eso que acabas de decir, de que todo es según el propósito. Ujú. Así es. Muy bien. ¿Tú crees que la medicina alternativa, la medicina holística, la medicina energética, se puede complementar o se puede, digamos, llevar a la vez que la atención médica tradicional? Sí, o sea, creo que en estos momentos uno no pudiera soltar de una la energía, la medicina tradicional. Creo que la Ujú, medicina tradicional ha hecho un buen trabajo, sin embargo, ahorita se ha abusado mucho el tema de los fármacos, ¿no? De los químicos. ujú, Y justamente creo que está viendo un go back to basics, volver a lo que eran las sanaciones con hierbas, con aceites esenciales, con sonidos, con vibración, porque justamente cuando nosotros integramos más partes de nosotros, empezamos a recordar que nuestro cuerpo físico es más vibración y más energía que materia. Entonces, cuando entendemos que somos más energía y vibración, entonces tenemos que empezar a tratar las dolencias físicas más con física que con química. Y creo que eso va a ser ujú. un paso evolutivo de la medicina en general. Y ya eso se está descubriendo, que con ciertas frecuencias hasta un tumor lo puedes reducir, porque Sí. todo es frecuencia y vibración. Ujú. Entonces yo creo que tiene que ver con el entendimiento de quiénes somos realmente. Y mientras esa memoria se empieza a despertar, más nos vamos a ir naturalmente acercando a no, yo sé que yo creo con ciertos remedios caseros, con ciertas, volver al herbalismo, volver a ese conocimiento que además fue como ridiculizado gracias a los fármacos.
Obviamente mm, porque hay una industria que tiene sus intereses de por medio, pero en la medida que despiertas también es más difícil que te manipulen, es más difícil que te vendan mm. algo que no es, porque empiezas a activar esa sabiduría interna. Entonces sí Sí, sí, siento que sí. estas terapias pues van a ir teniendo auge cada vez más. Y que al final luego miras lo que lleva el prospecto, lo que lleva, ¿no? De cada compuesto, y al final te das cuenta de que todo viene de las hierbas, pero está disfrazado para que sea un gran negocio, porque Claro, en realidad ya todo existe en el planeta Tierra para generar abundancia y vivir en armonía y en salud, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos cómo lo que mueve todo esto, ¿no? así es, así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia más impactante como terapeuta holística? No sé si puedes comentar algo o algo que te haya sorprendido, que te haya llegado a fondo, una experiencia que recuerdes. Sí tuve una experiencia en este proceso en el que estaba antes de venirme a Estados Unidos. Yo tengo 7 años acá en Estados Unidos Ujú, y una vez estaba haciendo una meditación guiada con este maestro que me ayudó en la activación del ADN y estaba en mi casa teniendo escuchando la meditación normal y de repente entré en un estado de vibración muy alta porque empezó, o sea, yo estaba sentada en loto, mi cuerpo físico estaba sentado en loto, pero mi cuerpo etéreo empezó a dar vueltas como una centrífuga. Entonces yo ujú. estaba teniendo dos experiencias simultáneas porque podía sentir mi cuerpo físico perfectamente y al mismo tiempo estaba dando vueltas y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando acá? No entendía qué es lo que está pasando, pero no me dio miedo y me mantuve en observación durante la experiencia. Y pasaron varios minutos, de hecho en eso entró mi esposo a la casa y me empezó a hablar y yo lo único que hacía era así, decirle con el dedito de no me hables, no me saques de acá, pero porque yo estaba diciendo, yo no me estoy mareando, estoy dando vueltas, pero era a mucha velocidad. Y al mismo tiempo estaba tranquila, sentada. Entonces, en eso pasaron unos minutos observando yo la experiencia hasta que dije, bueno, ya, como que me empecé ahí sí a marear y dije, ya, quiero salirme de acá. Se terminó la experiencia y lo que me empezó a mí fue un llanto, pero así de sollozo, que era como información que estaba saliendo muy de adentro. Este, Eso fue otra activación de mi memoria de saber de que esa energía cuando se activa, era como la activación del vehículo Merkaba, era como, o- Ujú. fue algo muy, muy grande que hizo que además yo soltara información densa que tenía que liberar y sanar. Y por eso vino el Wow, llanto, que el llanto es una manera de claro. expresión de liberación del cuerpo físico. Sí, sí, sí. Qué interesante. Y bueno, no sé si pudiste luego recordar algo más o quedó ahí la experiencia. Después de eso tenía momentos en los que de repente me iba y volteaba así y veía geometría sagrada y veía el universo y volvía a despertar aquí. Era como un Vaya. entrar y salir de esta dimensión a otra. Sí, sí, sí. Entonces, más Qué allá de eso, maravilloso. creo que es lo que te digo, nuestra mente analítica de tercera dimensión tiene una manera limitada de traducir eso. Sin embargo, a nivel inconsciente, cuando tú tienes esas activaciones o cuando tú tienes esas experiencias, Mm, es como un ya lo sé, es una nueva manera de percibir la realidad, sabiendo que eso ya es normal. ya, Yo lo comparo mucho como en la película Matrix, cuando Neo decía, bueno, necesito que me descargues el programa de Kung Fu. Y ya. había un download de información y ya él ya sabía sencillamente cómo Mm, pelear en el Kung Fu. Entonces, es lo mismo. Esos códigos que nosotros estamos recibiendo con cada llamarada solar, con cada experiencia que tenemos nosotros en meditación, son como archivos zip de información que se instalan en nuestro campo áureo y eventualmente se descomprimen y empiezan a revelarse como un inner knowing, un ya lo sabes, es una información que ya mm. está ahí, pues. Sí, sí, sí. Claro que sí. Muy interesante porque además somos energía y estamos en conexión con la fuente, somos la fuente en sí, así que Ujú. estamos conectados, claro que sí. Así. Muy interesante, Daniela. Bueno, para el que quiera entrar en contacto contigo, que quiera hacer sanación de ADN dorado, que quiera experimentar todo esto, limpieza de aura, que has conectado también, sanación, ¿cómo era? Reactivación, ¿no? Sanación reconectiva y limpieza y Eso activación del es. aura. ¿Cómo puede ponerse en contacto contigo? ¿Cuáles son tus redes? Me pueden ubicar como @healing.dani con i latina. Ujú.
en Instagram o en Facebook, en YouTube o en TikTok. Sobre todo, más que nada, en Instagram es donde estoy más presente Ujú. ahora. Y ahí en mi biografía está el enlace con todo el menú de servicios que yo doy. De hecho, voy a hacer ahorita una limpieza de aura grupal para el mes de Ujú. mayo y una activación de ADN grupal que los hago a menor costo. Y bueno, para quienes estén interesados me pueden mandar un mensaje privado y con gusto les mando también la información. Buenísimo, pues lo dejaremos en la descripción para Ujú. que el que quiera entrar en contacto contigo pueda hacerlo. No sé si quieres comentar algo más. Bueno, yo sencillamente dar las gracias por este espacio, Diego, porque creo que es importante ahorita que nos enfoquemos en esto que es tan importante. Estamos viviendo mucho caos, que es normal en este proceso de ascensión, porque cuando entra la luz, la oscuridad empieza a salir, se empieza a revelar, y eso es el fin de esta era, ¿no? El fin de una manera antigua de operar. Estamos dejando un sistema operativo para entrar en un sistema operativo totalmente nuevo, en donde se basa en el aquí, en el ahora, en el amor incondicional. Y estamos en un periodo de transición. Entonces, todo lo que hagas en pro de activar esa memoria multidimensional, de activar el por qué estás aquí, que es un propósito enorme, porque eres un ser de luz que está viniendo aquí a crear esta nueva era dorada de la humanidad. Creo que vale la pena enfocarnos en ello, ¿no? Vale la pena ponerle nuestra atención. Entonces, espero que esto sirva y tu canal también active a muchas personas para justamente hacer eso, enfocarse en este proceso. Y lo importante que es, ¿no? Encontrar el propósito, porque Ujú, cuántas personas no se han ido y he leído muchos relatos, ¿no? De personas que están en situación terminal o ya ujú, mayores, ¿no? Y que pues no han encontrado pues ese talento o esa, ¿cómo decirlo? Esa misión, ¿no? ujú. Esa que todos hemos venido con una misión, todos somos seres multidimensionales y estamos aquí para un propósito, ¿no? Ese propósito, nunca mejor dicho. Qué Así es. importante es y todo lo que sea ayudar a ese propósito, bienvenido sea y qué maravilla que haya diferentes técnicas y diferentes maneras, ¿no? Y diferentes colores y cada una pues aporta lo suyo. Así es, así es. Buenísimo, Daniela, pues un gran abrazo. Nos quedamos con todo esto que nos ha contado Daniela, que es bastante, hay que Ujú. procesarlo. Este tipo de vídeos se pueden ver varias veces o luego los subimos divididos para que así se puedan disfrutar. Sí, Así que muchísimas muchísimas gracias gracias. y saludos a todos. Un abrazo de luz. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.